López Obrador propuso una transformación histórica, pero lo que estamos viendo es un fracaso estrepitoso. En una frase, nos está saliendo peor el remedio que la enfermedad. El presidente creyó que todo era fácil. ¿De cuándo acá se requiere tanta ciencia para extraer el petróleo? Como si fuese una gran ciencia hacer un camino. No crean que tiene mucha ciencia gobernar. Pues sí ha de tener ciencia, porque no le sale nada. Bajo el argumento de combatir la corrupción del pasado, el presidente cancela obras empezadas, anula programas, desaparece fondos, borra de un plumazo áreas enteras del gobierno, promete cambiar para mejorar, pero no hay mejoras. A ver, es muy cierto que antes había muchísima corrupción, muchas malas prácticas, pero en lugar de arreglar, de corregir, de rehabilitar lo bueno, no, dinamita todo, al costo que sea. Bueno, eso le está saliendo mal. Empezó con la cancelación del aeropuerto de Texcoco para cambiar la sede a Santa Lucía. Un aeropuerto chafa, lleno de polvo, con un cerro enfrente, sin seguridad para volar y que, según las auditorías, entre lo que se pagó de indemnizaciones para cancelar Texcoco y lo que cuesta hacer Santa Lucía, ya casi nos gastamos lo mismo. No más que tenemos un aeropuerto más chico y más feo. En Santa Lucía es el aeropuerto en construcción más importante del mundo, el más grande, con la tecnología más avanzada. Las otras dos obras capricho del presidente ya también rebasaron su costo inicial previsto por más de 70,000 millones de pesos. La refinería de Dos Bocas, que no será negocio, y que además se inunda porque la construyeron sobre un manglar, y el Tren Maya, que está destruyendo la selva, dejando sin tierras a indígenas, y que de 6 tramos en realidad solo uno va a ser rentable. ¿Qué me dice del mentadísimo avión presidencial? Peor el remedio que la enfermedad. Ni se renta, ni se vende, ni se rifa, ni sirve para transportar atletas, y solo hay que estar pague y pague el mantenimiento. Se va. El avión presidencial. Que se venda, que se rente. Ya se ofreció al gobierno de Estados Unidos. Este avión lo vamos a rifar el 15 de septiembre. Compra tu cachito. Entonces, como está parado, pues se pensó, bueno, que vayan los deportistas, ¿no? Si no acepta el Comité Olímpico Nacional, no hay ningún problema, ¿no? Había un avión presidencial, existe todavía, pero está en venta. Ya lo rifamos y todavía vamos a venderlo. ¿Por qué no sale peor el remedio que la enfermedad? El presidente lo ha confesado. Sus decisiones no se basan en estudios, en análisis o diagnósticos, sino en su voluntad. Y eso, en lugar de terminar con los problemas, los acentúa. ¿Se acuerda cuando eliminó el seguro popular para crear el INSABI? Ni es seguro, ni es popular, porque no hay médicos, ni hay medicinas. Quitó el seguro popular y puso el INSABI. Y el INSABI arrancó sin nada, sin rescatar los expedientes, sin establecer protocolos para canalizar a los pacientes, sin médicos. ¿Y qué tenemos hoy? 15 millones más de mexicanos perdieron el acceso a la salud pública por esa medida. Salió peor el remedio que la enfermedad. Y con los medicamentos, lo mismo. Bajo el pretexto de combatir la corrupción, dejó de comprar medicinas a las farmacéuticas y no previó comprarlas en otro lado. El resultado, pues que dejó sin tratamiento a pacientes con cáncer, con enfermedades crónicas, psiquiátricas. Bueno, hasta faltan anestésicos para los enfermos de COVID. Una torpeza que está costando vidas. Y que cada que le preguntan al presidente, dice que ya la próxima semana se resuelve. Creo yo que para la semana próxima ya tenemos compradas todas las medicinas. Ya estamos consiguiendo todos los medicamentos. Muy pronto
lo vamos a lograr. Ya la semana próxima se va a presentar todo el plan de abasto de medicamentos. Estamos comprando los medicamentos en el extranjero y se va a contar con abasto suficiente. Otro ejemplo es la desaparición de la Policía Federal, que claro que tenía vicios, pero también tenía unidades especializadas de investigación, eran eficaces contra los secuestros, por ejemplo. ¿Qué tenemos ahora? Una Guardia Nacional improvisada, ultramilitarizada y que no hace nada. El presidente se la pasa inaugurando cuarteles y los gobernadores se quejan de que la Guardia tiene la instrucción de no meterse con los delincuentes. Nomás anda haciendo rondines. A ver, apenas el otro día dejaron ir tranquilamente a unos narcos. No quiero que la Guardia Nacional termine como la Policía Federal Preventiva. Sería un rotundo fracaso. ¿Y qué me dice de la lucha contra el huachicol, la lucha contra el robo de combustible que incluyó dejar a la gente sin combustible? Aguantó el pueblo y se pudo resolver el problema. Se redujo en un 95% el robo de gasolinas. Dice que se redujo en 95%, pero otra vez salió más caro el remedio que la enfermedad, porque 2 años después de que dijo eso, terminó aceptando pues, que el huachicol sigue ahí. Y ahora lo que quiere es cambiar las leyes energéticas para ahora sí acabar con el huachicol. Si Pemex no tiene la rectoría en la distribución, lo que va a seguir prevaleciendo es el contrabando, el huachicol que se da. ¿No se había resuelto? No, ahora no solo se roban la gasolina, también se roban el gas. Y hay más piquetes que nunca a los ductos. Salió peor el remedio que la enfermedad. Y ojo con esto. Gran parte de los cambios no son para purificar la vida pública del país, como dicen, no. Son simple y sencillamente para obtener dinero, para redireccionar recursos y pagar sus caprichos. Desapareció los fideicomisos, desapareció el Fonden, el Fondo de Desastres Naturales. ¿Y el Fonden qué? No hace falta. El Fonden somos todos. Era una especie de caja chica, bueno, ni tan chica. Y en eso pega el huracán Grace hace un par de semanas y ahí tiene usted a los funcionarios de la 4T, a Claudia Sheinbaum, a Martí Batres, pidiendo dinero a la gente para los damnificados. Pues para eso estaba el Fonden, que se financiaba con dinero de todos los mexicanos. Y los programas sociales. Una inversión entre 400 y 500 mil millones de pesos en conjunto. Solo en el de adultos mayores son como 125 mil millones. Pues ¿a dónde se va ese dinero? Porque en la realidad, y estas son cifras oficiales, hay 4 millones más de pobres. Vamos, hasta el programa Sembrando Vida para plantar árboles resulta que genera más deforestación de lo que reforesta. Sale peor el remedio que la enfermedad. A veces lo que se siembra no se logra. El campo es muy difícil, requiere de mucho esfuerzo. Pero creo que el caso más claro de que el remedio nos está saliendo más caro que la enfermedad es Pemex. El presidente dijo que iba a arreglar Pemex. Bueno, le ha metido miles de millones de pesos y lo único que ha logrado es que Pemex esté peor y le bajen aún más la calificación. Es como para decirle a los tecnócratas neoliberales, tengan para que aprendan. Este es un gobierno que desafía las leyes de la energía. Todo se cambia, se sustituye o se destruye, pero nada se transforma. Soy Carlos Loret de Mola. Esto es Latinos. Arrancó el ciclo escolar y a nadie sorprende que una semana después, 39 escuelas del país decidieron cerrar cuando la SEP registró casos de COVID en 88. En los últimos meses, el gobierno federal ha sistemáticamente minimizado los contagios en menores de edad. Dice que no son graves,
que no hay evidencia de que sea necesario vacunarlos y que con los amparos para que los menores de edad se vacunen, se le están quitando vacunas a la gente que tiene un riesgo mayor. Los padres de familia, las madres de familia, deberán hacerse cargo de las pruebas para saber si sus hijos se contagiaron en los poquísimos días que fueron a la escuela. Así va el improvisado, el mal planeado regreso a clases. Es un trabajo de Ana Lucía Hernández. Regresamos a clases el lunes pasado y cerraron el viernes. Nos avisaron que había 2 contagios. Siento que el niño ya venía enfermo, es miedo. Digo, afortunadamente, pues mis niños yo los veo bien. El improvisado regreso a clases presenciales ha dejado escuelas públicas cerradas en todo el país. En una semana, alumnos, maestros y administrativos dieron positivo a COVID-19. Padres de familia denuncian que no hay protocolos para atender a los compañeros de niños infectados. Ella inscribió a sus 2 hijos en una primaria de Metepec. 4 días después del ingreso, recibió un comunicado urgente en el que se informa de 2 casos confirmados de COVID dentro de la institución. La escuela cerró y esta mujer no ha descansado desde entonces. Uno de los contagios fue en el salón de uno de sus hijos y hasta ahora no ha podido hacerles una prueba PCR. Fui al Tecnológico de Toluca, no llegó la unidad, y fui al recinto ferial. Ya no alcancé, comentaron que hay que llegar a las 5 de la mañana porque es mediante fichas. No es una imprudencia, ¿no?, estar tan temprano con los niños ahí formados. Le resulta imposible llevarlos a un laboratorio particular. Dice que el más barato cobra 1,400 pesos. Ahora comprende que en el plan de regreso a las aulas nunca se incluyó la posibilidad de hacer pruebas a los niños expuestos. Es responsabilidad de los padres, además de ir a lavar las escuelas y hacer filtros, detectar y atender los posibles contagios. Por lo pronto, sus hijos no regresarán. Pues yo creo que yo, por mi parte, voy a decidir que ya no, hasta que baje un poquito esto. No nos vamos a cansar de decirlo. La Secretaría de Educación Pública no tenía la menor idea qué hacer hasta hace apenas una semana. ¿Por qué? Porque están llamando a los padres de familia a lavar tinacos, por el amor de Dios. En el Estado de México, de acuerdo con la Secretaría de Educación local, la primera semana de clases dejó 179 contagios en las escuelas. Aquí, el turno matutino cerró por completo. Decía que había un maestro infectado, que no iba a haber clases. Y hubo una junta en la cual los papás ya estaban muy, como que les daba miedo que sus hijos fueran. Los alumnos de la tarde siguen yendo a la escuela. A menos de 1 kilómetro de esta secundaria está otra que también reportó un caso. Sí hubo un contagio aquí en la secundaria, alguien se contagió de coronavirus y lamentablemente pues tuvieron que cerrar, ¿verdad?, porque era en turno vespertino y mandaron un comunicado que le iban a abrir hasta el 17 de septiembre. Yo creo que el temor existe desde hace 1 año y medio y lo va a seguir siendo mientras la pandemia no se controle. En Jalisco, el gobierno del estado detectó 142 casos positivos de COVID, 112 de trabajadores de la educación y 30 de niños de 3 a 14 años. Uno de los contagios se registró en la escuela primaria Aurelia L. de Guevara de Zapopan. 4 días después del inicio de clases, llegó un mensaje al celular de todos los padres de familia. Que ya el viernes no se presentaran porque había salido una persona infectada. Sin dar más explicaciones, se decidió en la escuela cerrar un cierre total, regresarlos a todos y que no hubiera clases. Lamenta que su hija haya entrado a la primaria con un protocolo tan forzado. Llegamos a escuchar el llueva, trueno, relampaguee, se van a tener que regresar, ¿no?, a escuela. Se están provocando también que haya muchos contagios. Y los maestros no tuvieron opción para regresar, ellos tenían que volver sí o sí. Hasta ahora, más de 167,000 menores de edad han dado positivo a COVID en México. Alrededor de 8,000 han requerido hospitalización y más de 800 han fallecido. Y aunque los adolescentes tendrían el derecho y la posibilidad de ser vacunados para evitar casos graves, la Secretaría de Salud insiste en que no es algo necesario y que además, ampararlos es quitarle la vacuna a otras personas. El tener una vacuna que ya está aprobada para uso de emergencia en muchachos 12 a 17 años por COFEPRIS y no utilizarla en una emergencia es completamente un absurdo. Por cada dosis que, por ejemplo, por acción judicial, por estas sentencias de amparo, se desviara
hacia un niño o una niña, se le está quitando la oportunidad a una persona que tiene un riesgo mayor. Mientras tanto, los casos se multiplican en un regreso a clases, que podría complicar el escenario. En Guanajuato confirmaron 29 casos. Autoridades locales insistieron en que los contagios no tienen nada que ver con el regreso a clases, pues la temporalidad de su origen es otro. En Puebla, 18 escuelas reportaron casos sospechosos y positivos. Se trata de preescolares, primarias, secundarias, preparatorias y bachilleratos. La secundaria Antonio Caso de Cuautla, Morelos, suspendió el regreso a clases por un caso de COVID. La escuela estará cerrada hasta el 27 de septiembre. 2 secundarias de Hidalgo regresarán a clases a distancia por 3 casos, uno de ellos el de una alumna. En San Luis Potosí hubo 4 casos positivos, 3 maestros y un alumno. En el sur del país, Tabasco confirmó 58 casos de COVID-19. Las escuelas solo suspendieron labores en los salones donde se detectaron las infecciones. En Veracruz, hay al menos 5 casos, 3 alumnos y 2 maestras. Una de ellas había participado en los filtros sanitarios de una secundaria. Una primaria de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, suspendió las clases presenciales. La escuela estará cerrada 14 días. Para el gobierno federal, 88 escuelas con casos de COVID no significan mayor riesgo. Desde la conferencia mañanera, se celebró que en la primera semana de regreso a clases, muy pocos planteles hayan decidido cerrar. Que de estas 88 escuelas de casos en donde se han detectado, solamente 39 escuelas han cerrado de manera temporal. Eso también nos da pues, un buen indicio de que todo lo que se está haciendo en ese esfuerzo está bien. Se vienen las inundaciones y el presidente dice, trépense para arriba, para la montaña, para que no se ahoguen. El mensaje es claro. En este gobierno, sálvese quien pueda. Nos vemos la próxima semana.